Bueno, buenas noches. Empezamos entonces el estudio de hoy con uno de los acontecimientos más importantes que va a dar inicio a este periodo tan importante para la Iglesia, que es la formación de esta nueva etapa. ¿De qué estamos hablando? Habíamos terminado de ver en los evangelios toda la teología, digamos, judaica, de los fariseos, de los saduceos, de los esenios. Hablamos la última clase haciendo un poquito de repaso del evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Los tres evangelios sinópticos, hicimos los paralelismos, hacia qué público estaba dirigido, por qué. Y como todos sabemos, hay dos hechos que marcan el inicio de la Iglesia. Uno es el hecho de Pentecostés, tan conocido por todos y que no necesita mucha ejemplificación porque sabemos que el Espíritu Santo se derrama de una manera visible y comienza así un nuevo periodo para la Iglesia. Y el otro momento importantísimo es el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la Iglesia. En Hechos capítulo 15, para los que trajeron Biblia o los que miran en el celu la Biblia y vayan pudiendo seguir algunos versículos que vamos a estar repasando. Para este momento ya Pablo era parte de la Iglesia. Todos conocemos que Pablo se convierte camino a Damasco. Pablo era de Tarso, de una ciudad, para los que se tienen que ubicar temporalmente y geográficamente. Tarso queda en Turquía, era una ciudad comercial, muy comercial, en donde hacían intercambios los de Anatolia, los de Cilicia, y era una ciudad en donde confluían judíos de la diáspora, griegos y demás. Ahí Marco Antonio se encontraba con Cleopatra, así que Tarso era una ciudad muy prominente para la actividad comercial, cultural, y de ahí, y no casualmente, es el apóstol de los cristianos. Ahora bien, todos cuando relatamos la conversión de Pablo y la contamos, decimos: Pablo perseguía a... Muy bien. Pedro contestó perfecto: a la Iglesia. No había cristianos todavía. Pablo perseguía a la Iglesia. ¿La Iglesia quiénes eran? Los judíos que creían en Jesús, ¿no? Y acá esta afirmación es muy importante porque nos va a ubicar teológicamente a dónde estamos, ¿sí? No estaba la Iglesia cristiana formada, era solo la Iglesia judía que había aceptado al Mesías. No tenían Nuevo Testamento, como habíamos visto. Eran los primeros pasos de la fe en Jesús. Y justamente se da la primer problemática que el primer concilio va a abordar, y va a ser justamente cuando el concilio apostólico debate los temas del judaísmo y de los gentiles. Los temas en donde están marcadas la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a leer un poquito para ubicarnos y para poder comprender la importancia del ministerio apostólico también. Vamos a ver por qué en las primeras bases de la Iglesia
La Iglesia no elige democráticamente, elige a través del ministerio apostólico. ¿Sí? Esto es muy importante porque creemos que esta es la palabra de Dios y que esta revelación es sagrada, ¿verdad? Entonces lo que definen los apóstoles y lo que el Espíritu Santo revela a los apóstoles son los fundamentos de la Iglesia. No lo define la Iglesia levantando la mano, ni votando, ni lo que le parece bien a uno y a otro, sino que el Espíritu Santo lo revela ¿a quién? A los apóstoles. Vamos a leer entonces Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la Iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Ven las dos tendencias, no? Los fariseos que habían creído, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, es decir, entre los judíos y los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y sigue relatando, ahora después vamos a detenernos en otra partecita, y sigue relatando lo vasto que fue la exposición de este problema que fue el primer problema de la Iglesia, que no era poca cosa. Había 3 clases de creyentes: los judíos, que habían aceptado a Jesús como Mesías, los prosélitos y los gentiles. Toda esta gente definiendo cómo es la salvación. Y sin Nuevo Testamento y sin el Señor ya presente, tenemos cuál es la manera en que el Espíritu Santo obra en la Iglesia para dar los fundamentos. Y es a través del primer concilio, del ministerio apostólico. Los apóstoles, los principales, juntos con la intervención del Espíritu Santo, definiendo los fundamentos. No era como a cada uno le parecía, no era haciendo grupos, era
a través de las directivas del Espíritu Santo y del ministerio apostólico. La problemática era entonces la circuncisión y los rituales de la ley mosaica, que eran varios, que no vamos a entrar en esto ni nos vamos a detener, pero eran varios rituales de purificación y sobre todas las cosas de abstinencia a los alimentos, que esto también tenía que ver con la purificación. Por lo general, y erróneamente, hacemos una lectura muy simplista, y cuando digo simplista, digo porque muchas veces tenemos una teología más luterana que paulina. Entonces decimos, estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley, todo lo antiguo nos sirve, creemos en Jesús y nos basta. ¿Y está bien? En parte. Creer en Jesús nos basta para la redención del alma, ¿sí? Para la salvación de nuestros pecados. Es por fe y no por obras, en esto estamos todos de acuerdo. Pero en el concepto de fe judío, la fe no es una aceptación ideológica. No es adhiero a esto, es hago esto. Entonces, cuando a los judíos les sacamos qué hacer, se quedan sin fe. Pero Pablo le hablaba a los gentiles, a los paganos, que hablaban en qué? En griego. Y en griego la fe, ¿qué es? La fe es creer como, ideológicamente, la idea. Entonces, con asentir mentalmente y espiritualmente, estábamos bien. Y Pablo, hablando en griego, llega a todo este público nuevo para la iglesia, pero a los prosélitos y a los judíos no les parecía suficiente. Entonces, creemos, no hacemos nada y tienen el mismo tipo de ciudadanía espiritual que nosotros. Ellos que nosotros, que guardamos toda la ley de Dios y dada por Dios. Por eso digo que a veces hacemos una lectura simplista, porque no dimensionamos lo que conlleva. Era una problemática no solamente importante, sino fundamental para el inicio del nuevo tiempo de la iglesia. Y entendamos que cuando decimos nuevo tiempo de la iglesia es que no es otra iglesia. Porque siempre tendemos a separarnos y el plan salvífico de Dios empezó en un pueblo, con un pacto que el Señor vino a cumplir. Vino a cumplir y a completar, ¿no? El Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero solo tenía sentido en la religión judía. Para los paganos no había Cordero que salvara a nadie. Entonces, nosotros somos parte de esta fe. No somos otra fe. Cuando digo que hacemos una lectura simplista, es porque por lo general minimizamos lo que exige la fe. Decimos, nos basta creer y quitamos la responsabilidad que conlleva el creer. Cuando el Señor sana un sábado, no está diciendo que no hay que separar un día sagrado para el Señor. Él guardaba el sábado.
Él lo que está diciendo es, de nada vale guardar un día y no pensar en el hermano. Cuando el Señor dice, esta mujer puso todo lo que tenía y era una moneda, no era el diezmo. El Señor no está diciendo que no diezmemos. El Señor está diciendo que Dios ve el corazón. Cuando el Señor dice, ustedes oran en público, pero este hombre, podemos hacer tantas construcciones paralelas de los relatos del Señor que no invalidan la ley. Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Lo que el Señor enseña es que estas obras solo tienen sentido si están fundadas en el amor. No está diciendo que no hay que cumplirlas. No abolió el diezmo ni el decálogo de Moisés. Es más, reforzó la apuesta. Ya no es adulterio cometer el acto, sino mirar a otra persona. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo. El Señor nos dice, no ojo por ojo y diente por diente, sino amar al enemigo. Es decir, hay una ley en la gracia. Y en este concilio se empieza a visualizar y a exponer lo primero, lo primitivo. Y Pablo va a decir, bueno, vamos a sacar esta carga pesada que no podemos llevar y que no es necesario que los nuevos creyentes tengan, y es la circuncisión. También algunas otras leyes rituales mosaicas que tienen que ver con los alimentos y con los ritos de purificación. Todo esto va a decir Pablo, Jesús nos hizo libres porque creyendo en Él no tenemos este peso, el peso de la ley. Pero miren lo que sucede en el concilio, y es algo que quería remarcar. Dice Hechos 15, más adelante de lo que estábamos leyendo, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y dice cuáles, ¿no? Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Importantísimo. No opinaban todos, solo el Espíritu Santo y los apóstoles. ¿Es para agendar o no? A los que hemos pertenecido alguna vez a alguna iglesia congregacionalista en donde la gente votaba, si un pastor se quedaba, se iba, pasaba esto o aquello, me parece que nos habíamos salteado Hechos 15. El ministerio apostólico en su pleno ejercicio, el primer concilio de la iglesia. Y dice, interesantísimo, que este concilio no queda ahí en lo que se charla, se redacta una carta que es enviada a las iglesias. Una carta que no tenemos nosotros, pero que acá dice que se redacta esta carta y que se envía a las iglesias. Así pues, versículo 30, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Lo que se decide se anuncia a la iglesia mediante un escrito, para que no haya dudas que esto, que el Espíritu Santo y los apóstoles convinieron, van a ser las bases
de la iglesia, los fundamentos de la iglesia. Y entonces la problemática no termina, como siempre. La problemática continúa. Todavía estamos hablando del año segunda mitad de la década del 40, así que estamos hablando entre el 40 y el 50. No había evangelios, solamente teníamos en este tiempo las dos primeras cartas de Pablo, la carta a los Gálatas, que ahora vamos a leer, y la carta a Tesalonicenses. Y si me acompañan a Gálatas, capítulo 2. Versículo 11, tiene justamente concordancia con lo que estaba pasando en el Concilio de Jerusalén, con lo que había pasado. 14 años después de la conversión de Pablo, sucede este acontecimiento. ¿Y qué pasa? Pablo se enoja con Pedro, porque parece que muchas veces las cuestiones entre los hermanos llevan hasta enfrentamientos en los propios apóstoles. Y Pablo le dice a Pedro, fíjense qué particular. Pedro ya había entendido que el mensaje era universalista para todos, para los gentiles. Pero cuando venían los judíos y ejercían presión con toda su ley, Pedro reculaba. Y miren lo que cuenta Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas. Cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estamos hablando del apóstol de mayor carácter de la iglesia, el apóstol Pedro, el que se habían convertido miles, y sin embargo, cuando la iglesia presionaba, ¿quién era la iglesia? Los judíos. Cuando la iglesia presionaba, el apóstol decía, bueno, acá dejo de comer alimentos impuros, acá dejo de hacer esto, acá, y con los otros hago lo otro. Entonces Pablo se enoja y confronta con él. Y dice en el versículo 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Algo en contra de la ley judía? No. Le está diciendo, no hay que ser religiosos, hay que ser espirituales. Cuando yo les decía en el inicio que muchas veces hacemos una lectura simplista, es porque nos quedamos con la dinámica repartida entre la ley y la obra, y ahí quedamos y decimos, somos salvos por fe y listo, como si Pablo nos hubiese eximido de las obras de la fe. No, lo que dice es que no nos justifican las obras de la ley, pero la fe tiene obras. Y son obras de gracia. En el concilio suceden dos cosas importantísimas entonces. Una es que el Espíritu Santo y los apóstoles definen los primeros fundamentos de la iglesia, y en esos fundamentos, una de las cosas importantísimas que también pasamos por alto por lo general. Nos quedamos con la parte eclesiástica, con la parte pastoral, y nos olvidamos de lo que sucede con el servicio. Y
Uno de los acontecimientos importantes que sucede y que marca una diferencia en el antes y en el después es que en este primer concilio se define como parte del culto una colecta a la iglesia de Jerusalén, que era como la iglesia madre, a los pobres. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Todo. Cuando el Espíritu Santo revela a los apóstoles los fundamentos de la iglesia, no casualmente, sino como parte de la nueva liturgia está el servicio a los pobres. No podemos hablar de iglesia y olvidarnos de los pobres. Y es tan importante que dice que esta colecta Pablo no la quiere llamar colecta, la quiere llamar incluso, habla como de un acto de amor voluntario de la iglesia. La iglesia cuando entiende los propósitos de las obras de la gracia, la primera acción que tiene es pensar en los que necesitan. No es quedarse con la escritura de, el manual dice esto, yo creo, listo, me salvo. Hay un compromiso, que ya no es la circuncisión. Pablo va a hablar en otra de sus cartas y va a decir, con un lenguaje a un auditorio griego, con un lenguaje muy platónico entre lo idealista y lo material, va a decir, ya no es la circuncisión material, sino una circuncisión espiritual. Y esto nos denota que es justamente el peso de la obra de la gracia, que no consiste únicamente en adherir a una idea, sino que Pablo va a decir, la gracia del Señor Jesucristo nos basta para ser libres, pero hay un compromiso de no pecar y pensar en los necesitados. Sin esto no entendí lo primero. Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la redención, la gracia, no se entiende por una cuestión deliberada. Se entiende como una cuestión de identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Después de decir todo esto en Gálatas, termina diciendo justamente el pasaje que siempre leemos, ¿no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Entonces el nuevo compromiso no me exime. Es claro que no podemos hacer nada para merecer la salvación. La salvación es un don de Dios. Fuimos justificados por la sangre de Jesús. Pero somos salvados, ¿qué dice el Señor Jesús? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hay una obra que conlleva el acto de la fe, que no termina en la confesión, que empieza en la confesión y que tiene que ver con la identidad. Esta identidad que de la misma manera tenía el pueblo judío con su decálogo mosaico, nosotros lo tenemos con las enseñanzas y la cruz de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es aún más pesada que la ley mosaica, ¿o no? Volviendo a
a esto que decíamos originalmente en el principio, de muchas veces hacer una lectura simplista, es porque muchas veces leemos a Pablo, al apóstol Pablo y a las cartas paulinas desde las enseñanzas de Lutero. Y permítanme invitarles a hacerlo a la inversa, porque el apóstol es Pablo, no es Lutero. Y el apóstol Pablo, sujeto a un concilio en donde hay un ministerio apostólico en el que opera el Espíritu Santo, y en donde entre todos definen las primeras bases de la Iglesia. Y para terminar de dejar claro esto primero, esto del Concilio de Jerusalén, que muchas veces nos quedamos únicamente con la parte de la circuncisión y decimos, bueno, esto era para los judíos y para... No, pensemos en cómo se definen las cosas en la Iglesia, con un ministerio apostólico, con la intervención del Espíritu Santo, no con lo que nos gusta y no nos gusta a nosotros, no con lo que proponemos o no proponemos, sino con la dirección del Espíritu Santo mediante el ministerio apostólico. Y por otro lado, esto que claramente se ve y que es tan particular del periodo de la gracia, siempre. Y es justamente la obra. La colecta, hermanos, no es una ayuda únicamente económica. Cuando la Iglesia empieza a pensar en la necesidad de otros es porque el Espíritu Santo está haciendo la obra en el corazón de la Iglesia. Cuando la Iglesia se mira el ombligo. Entonces, me parece que el primer concilio de Jerusalén es una invitación a repensar la Iglesia de hoy. ¿Cómo piensa sus bases la Iglesia hoy? ¿En base a carismas particulares? El pastor es más relativista que este es más autoritario, este otro no. Entonces cada uno abre una iglesia como bien le parece. Hay un ministerio apostólico, hay un concilio, hay una carta que no tenemos y que todas las iglesias leyeron. No había evangelios, año 40, 50. Sin embargo, se ajustaron a lo que el Espíritu Santo y los apóstoles fundamentaron en las bases de la Iglesia. Y como parte, esta ayuda a los necesitados, a la gente de la otra iglesia, ¿no? Que no decían, bueno, que se arreglen, que piensen, que oren. Lo hicieron carne. Y se sacaron de ellos para sostener a los que no tenían. Y esto nace en un concilio de la iglesia. Por eso cuando pensamos en la fe sin obra, es sin obras de la ley, no sin obras. Pero hay obras de la gracia, que tienen que ver con el amor y con el compromiso, y que tienen que ver con la sujeción y con la dirección del Espíritu Santo. Como decía al principio, vamos a ver después la biografía de Pablo de una forma más didáctica, más entretenida a través de una peli, pero es importante cuando leemos las cartas paulinas pensar que estas dos primeras cartas, Gálatas y Tesalonicenses, se redactaron antes de los evangelios. Esto que leímos de Gálatas en concordancia con el concilio en Hechos 15.
no es en el orden que se nos aparece canónicamente en la Biblia. No es Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. No es así. Que nos sirve para buscar rápido en la Biblia. Aunque a mí recién se me pegaron las hojas, Germán. Pero nos sirve para eso, conocer los libros de memoria. No fueron así. La Iglesia, entonces, comienza sus primeros pasos en este tiempo, con esta problemática. Problemática que se va a ver intensificada con un momento de tensión política, porque recién Jerusalén cae en el año 70, estamos hablando que esto pasa 20 años antes, así que la tensión va a permanecer y después ya sin un control de la iglesia judía, el cristianismo y la primera iglesia cristiana se expande de una manera incalculada. Había dos urgencias: una, fundamentar las bases de la iglesia mesiánica del Señor Jesús, y la otra, la concepción de la inminente venida del Señor. La iglesia pensaba que ya venía el Señor. Entonces el compromiso y la urgencia era otra. Por eso, cuando leemos las cartas y pensamos que leemos un tratado de teología, nos equivocamos. No hay teología sistemática. La teología sistemática aparece después del siglo V, después de Agustín. En este tiempo las cartas son hasta amigables, no son decálogos jurídicos como el Antiguo Testamento, en donde el Señor hablaba a modo de oráculo y el pueblo tenía que obedecer el mandato. La carta es una exhortación y una invitación permanente a la reflexión de la fe, con la particularidad de cada iglesia, conociendo la dinámica interna de cada iglesia, con una salutación, con un conocimiento pastoral. No es un tratado de teología. Por lo tanto, no simplifiquemos nuestro modo de entender la fe, porque la fe es más abundante de lo que creemos y conlleva más compromiso de lo que pensamos. En una de las cartas de Pablo habla de la carta a la Odisea, que tampoco tenemos, y muchas otras cartas que seguramente el apóstol fue redactando hacia las iglesias que visitaba y a las que volvía. Y en todas lo que dice es: lo importante es creer en el Señor Jesús, en que su obra redentora en la cruz salva, pero la iglesia debe entender que hay una urgencia en lo que espera. Esperamos la venida del Señor. Y en esta urgencia el compromiso de la obra. La salvación es una vez y para siempre, es eterna, es gratuita, es universal. Esta es nuestra seguridad, pero es una invitación al compromiso de compartirlo por la urgencia de la venida del Señor y un compromiso en la obra de no pecar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No decimos, como repetía todo el tiempo el pueblo de Israel, su Shemá: oye Israel, oye el Señor tu Dios, el Señor uno es. Cuando los pueblos eran idólatras, el pueblo del Señor se levantaba proclamando que el Señor era uno y era su Dios. La iglesia cristiana proclama su identidad en la cruz
de Cristo. Y si estamos crucificados con Cristo y morimos al pecado, no basta con creer únicamente ideológicamente, sino con el compromiso de la identidad con Jesús, de no pecar y de amar a los demás. Si no, invalido el sacrificio de Jesús. Así que bueno, completamos en la próxima clase con la película, con la biografía de Pablo, para entender, para conocer, para ver cuáles fueron los matices de esta amistad con Lucas, que es quien redacta justamente Hechos y quien escribe como su secretario muchas de las cosas, su compañerismo con Timoteo, con Tito, con Silas, con Bernabé, y toda la obra misionera del apóstol, de los cristianos, que no es una nueva religión, sino que es la continuidad del mismo plan salvífico, con el mismo propósito, que es alcanzar la salvación universal de las almas. Amén.